Súper. Bien, Milagros. Hola, Cintia. Hola, Oriana, sí. Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar con un tema nuevo dentro de nuestra... A ver, voy a hacer una especie de repaso. Dentro de nuestro programa, de, digamos, del eje del programa, que es el programa del otro, estamos ya empezando a transitar como una historia discursiva eh, vinculado con la historia de la antropología, ¿no? Y ver cómo la antropología, en tanto discurso, ha construido una noción de otro, ¿no? Y entonces ya vimos el nacimiento de la antropología, para entender por qué había nacido esta ciencia y había nacido en el contexto del colonialismo, precisamente en un contexto de vinculación con un otro, ¿no? Donde Europa tiene que vincularse con estos otros que está conquistando. Y vimos ya la teoría evolucionista como la primera teoría antropológica científica que, tomando el método de investigación de Darwin, lo aplica al estudio de la cultura, ¿no? Y va a entender que quien evoluciona es la especie humana, ¿no? Los autores que vimos la vez pasada, que son Morgan y Taylor, ellos lo que plantean, o lo importante de su antropología, no es la evolución humana en tanto especie, sino sería como la evolución de ese humano a partir de que se convirtió en humano, ¿no? Es decir, la evolución de lo que sería la mente humana. Y ellos van a plantear que esta mente evoluciona dando lugar a esos tres estadios evolutivos que son el salvajismo, la barbarie y la civilización, ¿no? Y entonces ellos plantean que, si bien la mente es universal y el ser humano es uno solo, evoluciona y cada etapa evolutiva de esta mentalidad produce distintos órdenes sociales y culturales, ¿no? Y ahí uno puede observar, ¿no?, cómo hay una construcción eh, eurocéntrica que va a postular eh, como una teleología en esa evolución, ¿no? Algo que en los análisis de Darwin no había estado cuando estudiaba las especies animales, ¿no?, o vegetales. Y que esa teleología, por supuesto, tiene a la civilización europea como fin, como meta, ¿no? Bien, ahora yo les había dicho que la antropología está directamente asociada a la historia del colonialismo, nace en el contexto del colonialismo y de alguna manera seguirá ligada a esta historia del colonialismo. Y habíamos dicho, bueno, cuando nace el colonialismo, que es el momento de la conquista, ahí la teoría principal fue el evolucionismo. Cuando el colonialismo pasa como una segunda etapa o fase, que es la del orden, la organización y el gobierno de estos pueblos ya conquistados, ahí la teoría principal de la antropología es el funcionalismo, ¿sí? La teoría de Malinowski, que fue un gran antropólogo, y un momento de la historia de la antropología en donde la antropología de alguna manera como adquiere identidad propia, ¿no? Nacho, ¿querés decir algo? Sí, yo lo único que la semana pasada les había comentado solo de Malinowski, la cuestión del estudio de campo Perfecto, sí, 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 sí. y las críticas que se habían hecho a como es, a la A la antropología metodología. evolucionista. Sí, Exactamente, pero solamente eso, y que algo de Malinowski, si recuerdan, lo habíamos mencionado en esa línea, nada más. claro, perfecto. Sí, sí, es la idea, ¿no? Dependiendo de los años, a veces explicamos Malinowski, a veces no. Eh, este año no lo estamos explicando, salvo las críticas que hizo. Y justamente esas críticas que Malinowski hace al evolucionismo tienen que ver con lo que va a terminar siendo parte de la identidad antropológica, ¿no? O de la identidad de la disciplina. Recuerden, el evolucionismo lo que había hecho era tomar la metodología de investigación de Darwin, que había nacido con una metodología para estudiar a la biología, y la había llevado al estudio de la cultura. Entonces Malinowski lo que hace es proponer un método de investigación propio del objeto de estudio de la antropología, que es la cultura o la sociedad. Y ahí aparecía el método del trabajo de campo, ¿no? Bien, en un tercer momento de la historia del colonialismo, estaríamos en el momento de la descolonización, que es el momento en donde las colonias se liberan, ¿sí? Se liberan, por lo menos por dos razones conjuntas, ¿no? Una son las propias luchas de liberación de estos pueblos y otra es el retiro propio de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a ver que probablemente las colonias sean, digamos, sea más rentable tener una alianza con estados independientes que seguir manteniendo todo el aparato burocrático de una colonia, ¿no?
si se pudiera, como de hecho terminó ocurriendo, mantener el vínculo de dependencia económica, se podía darle la independencia política, ¿no? El tercer momento de la descolonización, entonces, tiene su también referente en la historia de la antropología, aunque como le dije la vez pasada, no quiere decir que esta teoría haya influido en la descolonización, pero sí se corresponde epocalmente, y es el estructuralismo. El estructuralismo es una teoría, como vamos a empezar a ver hoy, que va a postular que la mente humana es una sola, que no cambia, y que por lo tanto habrá que entender por qué hay diversas culturas, cómo se explica la diversidad cultural si la mente es una sola, ¿sí? Porque recuerden, en el evolucionismo la mente es una sola, por un lado. Hay muchas culturas, ahí estaba una aparente contradicción. ¿Cómo puede ser que siendo la mente una sola, hay diversidad cultural? ¿Cómo respondía a eso el evolucionismo? Mediante la diacronización de las formas sincrónicas, es decir, mediante el ordenamiento diacrónico temporal de esas diferencias culturales, ¿no? Entonces, si bien la mente es una sola, a lo largo del tiempo va evolucionando. Bien, esto es lo que yo a veces les explico como si viniera un marciano a la Tierra y viera un bebé, viera una persona de 30 años y viera un anciano de 100, ¿no? Si no sabe nada de los seres que hay en la Tierra, diría que son animales diferentes. ¿Y qué le explicaríamos? No, es el mismo que está en tres momentos distintos de la vida. Así había resuelto el evolucionismo esa aparente contradicción entre postular efectivamente que la mente es una sola, que el humano es uno solo, y cómo se explica la diversidad cultural. Bien, en el estructuralismo va a surgir una aparente contradicción semejante, que es, vamos a partir de la idea de que la mente es una sola, pero habrá que explicar cómo es que hay diversidad de culturas, ¿sí? Cómo es que cada una de las culturas son diferentes. ¿Cómo se explica? Bien, tengan en cuenta esta pregunta, guárdensela, la vamos a ver bastante más adelante. Pero esto sería un poco lo que vamos a tratar de explicar con el estructuralismo, que tiene como representante máximo a Lévi-Strauss, ¿sí? A Claude Lévi-Strauss, que fue como el antropólogo principal, ¿no? Un grandísimo de la antropología, ¿no? Que ha recibido después muchas críticas, tal vez merecidas, pero un grande, ¿no? Un grande que tiene algunas cuestiones súper interesantes para entender sobre el pensamiento de los pueblos no europeos. Muy bien, antes de ver a Lévi-Strauss, y esto es lo que voy a empezar a hacer hoy, o por lo menos en esta primera parte de la clase, vamos a ver, bueno, algunas nociones generales del estructuralismo, de dónde viene el estructuralismo, qué es el estructuralismo, digamos, dónde encuentra su nacimiento y cuáles son como las pinceladas gruesas que son comunes a todas las disciplinas. Lo primero que hay que entender es que en algún momento, alrededor de los años 60, por lo menos en Francia, el estructuralismo había como copado todas las ciencias sociales, o gran parte de las ciencias sociales, que por lo tanto no es una disciplina, no es una teoría propia de la antropología, ni tampoco terminó siendo una teoría propia de la lingüística, que es donde nace. Porque alrededor de los años 60 había antropología estructuralista, había sociología estructuralista, había psicoanálisis estructuralista, había marxismo estructuralista, filosofía, no sé si lo dije, estructuralista, la lingüística estructuralista. Es decir, el estructuralismo, y esto es lo que voy a explicarles en esta primera parte, es como un modo de pensar. Algunos podrían decir es como una metodología, es un poco más que una metodología, es una concepción de la realidad, es una concepción del ser, es una concepción de lo que es la realidad. O si quieren, es un modo de entender lo real, un modo de explicarlo. Yo puedo tratar de explicar qué es la cultura, o puedo tratar de explicar qué es la lengua, o puedo tratar de explicar qué es el capitalismo, pero por todos lados estoy pensando del mismo modo. En principio voy a explicar primero estas pinceladas comunes a todas las disciplinas, y después les voy a explicar algunas cuestiones de Saussure, que fue el gran lingüista estructuralista que puso un poco las bases para la teoría, ¿no? Y después de Saussure vamos a ir a Lévi-Strauss. Las pinceladas generales del estructuralismo, ¿en qué consisten? Pensemos que a lo largo de la historia por lo menos de Occidente, el pensamiento filosófico y científico, fuera en la disciplina que fuera,
siempre había entendido que lo que nosotros comúnmente llamamos realidad se divide en dos partes o dimensiones, o tiene dos registros posibles. Esto viene de larga data, de larguísima data. Por ejemplo, las cosas pueden ser reales o aparentes. Viene de la filosofía antigua esto. Y el humano es cuerpo o alma. Dos registros. La realidad puede ser sensible o inteligible. Dos registros. Por ejemplo, en la filosofía de Platón. El conocimiento se origina en la razón o los sentidos. Por ejemplo, en Descartes. Más contemporáneamente nosotros podemos pensar que las cosas pueden ser reales o ficticias. Y entonces yo miro una película y puedo decir, esta película es ficción o es un documental, ¿no? Ficción documental. Y no hay algo intermedio, ficción o documental. Es decir, siempre en la historia del pensamiento las cosas podían tener dos registros. Es decir, se podían dar en dos ámbitos distintos o de dos maneras diferentes. Dos maneras diferentes. Y así de alguna manera pensamos nosotros. Y así pensamos nosotros. Nosotros seguimos pensando en términos de alma-cuerpo, en términos de real o ficción, ¿no? o de realidad y apariencia. En relación al lenguaje, esto daba muy grandes rasgos, y voy a hacer una bestialidad lo que voy a decir ahora, pero es solo para que se entienda un poco lo que viene después. En relación al lenguaje también pasaba lo mismo, porque entonces el lenguaje se consideraba que era el lenguaje y la realidad, y que el lenguaje se relacionaba con la realidad. Y que si yo quiero entender qué es el lenguaje, tengo que ver cómo se relaciona con eso real. ¿De qué manera? Mediante una representación, porque calca la estructura ontológica de lo real. Entonces hay una estructura lógica del lenguaje que se corresponde con la estructura ontológica de lo real. Pero siempre había dos términos. Dos términos. Dentro de lo que es el sentido común nuestro, hay una concepción, una teoría sobre el lenguaje que se puede llamar teoría adánica, que es la que está presente en el Génesis de la Biblia, que es que la lengua o el lenguaje, las palabras, los signos, remiten a cosas extralingüísticas, remiten a cosas de la realidad. Teoría adánica se llama, ¿por qué? Porque según el relato del Génesis, Adán le puso nombres a las cosas. Entonces acá había un objeto y Adán le puso lapicera, como si le hubiera puesto una etiqueta al objeto. Y por lo tanto, cuando yo encuentro la etiqueta, veo lapicera, si yo quiero saber qué quiere decir lapicera, tengo que ver a qué objeto real remite. Y eso sería como aprender el lenguaje. Y así nosotros solemos pensar todavía, ¿no? Nosotros solemos pensar que uno aprende el lenguaje así. Es como si uno de niño le dijera, mamá, ¿qué es una lapicera? Y mi mamá me dijo, esto es una lapicera, Guido, esto. Entonces yo ahora ya sé que lapicera, la palabra lapicera, remite a este objeto. Está como pegado en una etiqueta. Bien, esto el estructuralismo lo va a romper y lo va a hacer, si quieren, empezando por Ferdinand de Saussure, el lingüista. Lo voy a explicar más adelante, pero bueno, tengo que nombrarlo. Ferdinand de Saussure, que esto se rompe, digo, con Saussure y con el estructuralismo, porque el estructuralismo va a postular que no hay dos registros de la realidad, sino que hay tres registros de la realidad. Y ahí se empieza a complicar todo. Para nosotros hay dos formas de ser, ¿no? Hay dos formas de ser. La realidad es real o aparente, o es verdadero y falso, punto, ¿no? O es material e inmaterial, o material y espiritual, ya está, no hay otra cosa. O es cuerpo y alma, no hay otra cosa, ¿no? O mente y cuerpo, no hay otra cosa. O razón y sentidos, no hay otra cosa. O realidad y lenguaje, no hay otra cosa. Y el estructuralismo va a ser un tipo de pensamiento genial, digamos, súper creativo, que va a decir que hay tres registros del ser. Que el ser se puede dar de tres maneras. Efectivamente, de una manera real, de una manera imaginaria, ahí está, ¿no? Real y aparente, real, imaginario, real, ficción, y de una manera simbólica o estructural. Tres registros. Si nosotros queremos entender a Saussure y a Lévi-Strauss, y en realidad a cualquier autor
estructuralista o de cierta inspiración estructuralista, como van a ser los postestructuralistas. ¿Y entonces a quiénes me refiero? En Francia, miren, Michel Foucault sus primeras obras tienen un carácter estructuralista y en algún momento de su obra va a ir cambiando a cierta forma postestructuralista. Cierto carácter estructuralista al menos. Digo, es un autor que está en la bisagra, ¿no? Lacan, como lo van a ver con Juan Manuel en un rato, lo mismo. Tiene algunas cosas que se podrían leer en términos estructuralistas y otras que se podrían leer en términos postestructuralistas. Ahora, puramente postestructuralistas, ¿quiénes serían? Por ejemplo, Derrida, por ejemplo, Deleuze, que nacen del postestructuralismo. Pero todos ellos, y los estructuralistas comparten esta idea de que el ser tiene tres registros distintos. Bueno, hay que tratar de entender qué es eso. Digamos, entender el registro de lo real es recontra complejo, cada filósofo dirá algo diferente, pero nos entendemos. Como nos entendemos si yo le digo que esto es imaginario o real, ¿no? O que es la vigilia y el sueño. Nos entendemos. Habría que tratar de entender qué es ese tercer elemento, qué es ese tercer registro del ser, qué características tiene. Y entonces, lo que podemos decir para ir ubicándonos, porque esto es el aporte del estructuralismo, ¿no? Y entonces cuando Saussure quiere hablar de la lengua, va a hablar que la lengua se define como una estructura, por su dimensión estructural. Y entonces hay que saber qué es lo estructural. Y cuando, no sé, Lévi-Strauss hable de la cultura, él va a hablar de la prohibición del incesto como una estructura inconsciente. Estructura. ¿Qué es una estructura inconsciente? ¿Qué es la estructura de la lengua? Tiene que ver con lo real de la lengua, tiene que ver con lo sensible de la lengua, tiene que ver con lo imaginario, con lo que me imagino sobre lo que es la lengua, con la representación que tengo de la lengua. No, es un tercer registro. Es un tercer registro. En Lévi-Strauss, lo van a ver también con Juan Manuel, digo, tengo la cultura por un lado y la naturaleza por el otro. Ahí está la dicotomía. Y Lévi-Strauss va a decir, pero en el medio hay otra cosa que es el orden estructural. Entonces hay que tratar de entender cómo. O las cosas son o naturales o culturales. ¿De qué otro registro van a ser? Sí, hay un tercer registro, que es la estructura. Bien. ¿Qué características tiene este tercer elemento? Este tercer elemento, vamos a decir que tiene la característica de no ser nada en sí mismo. De no ser nada en sí mismo. No se define por un contenido. No se define por un contenido. No tiene un lugar asignado en el registro de la realidad. En la cultura, en la naturaleza, no pertenece a ninguno de esos lugares. No tiene lugar asignado. El tercer elemento es un elemento que funciona como corte. Como corte. Que corta, separa y diferencia a los otros dos registros. Y por lo tanto, en tanto tercer elemento no tiene lugar, no tiene contenido, es exactamente el corte que divide. Y por lo tanto es un elemento casi con una característica genética. No sería del todo correcto esto para el estructuralismo, pero vale entenderlo así, creo que sirve. El tercer corte es lo que produce los otros dos registros. Es una diferencia, como dice Deleuze, una diferencia diferenciante, una diferencia que diferencia, pero que en sí misma no es nada. Vamos a poner, digamos, que no tiene registro empírico, que no lo puedo ubicar, que no tiene un contenido, que no tiene una identidad. Voy a darles dos ejemplos. Uno, como más de la vida cotidiana, poco serio, digamos, y otro, un ejemplo teórico. Imaginemos el concepto de frontera que nosotros tenemos. Pensemos en la frontera entre México y Estados Unidos, bien caliente. La frontera, ¿no? Entonces yo tengo los dos países y una frontera. La frontera como tal es aquello que divide los dos países, ¿no? De un lado es Estados Unidos, de un lado es México.
Acá tengo una identidad y acá tengo otra identidad. Acá tengo un territorio asignado y acá tengo un territorio asignado. Acá tengo un lugar que identifico, acá tengo un lugar que identifico. Tengo contenidos distintos. Acá hay un país que tiene tales características. Acá está el país que es la potencia del mundo, que es un país hiperracista, que es una de las cunas del capitalismo, todo lo que representa Estados Unidos. Y todos los contenidos que ustedes le quieran poner. Los contenidos reales o imaginarios. No importa, los contenidos que le quieran poner. Y de acá tenemos otro país, que tiene otros contenidos. Otros contenidos, que está asociado a otros imaginarios. Que está asociado a qué imaginarios, a los que quieran poner. Todos los que nos gusten. Y a contenidos reales también, ¿no? ¿Qué país es México? México es un país con una diversidad cultural magnífica, que ha recuperado su cultura fuertemente, que ha sabido darle como continuidad a su historia de las culturas indígenas, ¿no? Que no las ha abandonado, o por lo menos una parte. México es un país vinculado con una experiencia de la mezcla entre el cristianismo y las religiones no cristianas. México también es el país del narcotráfico, es el país de... y todo lo que podemos imaginar que tiene México, ¿no? Un país, a mi gusto, fantástico. No así Estados Unidos. Con todas las cosas malas que puede tener, ¿no? Eh, Ahora bien, la frontera como tal, no es ni de Estados Unidos ni de México. Y pregunto, ¿yo me podría parar en la frontera? En la frontera habrá zonas que tiene un muro, habrá zonas que tiene un alambrado, habrá zonas donde no hay nada, pero hay una línea ahí. Ahora, ¿yo en la línea me podría parar? Y si me pudiera parar, ¿dónde estaría? ¿Estaría en Estados Unidos o en México si estoy en el medio? Esa línea no tiene un lugar. Sí, yo después la puedo imaginar la línea, y la puedo trazar. Entonces hay una representación de la frontera, pero eso no es la frontera. ¿No? Porque sí, yo puedo poner un muro real, no solo me puedo imaginar lo que es la frontera. Ahí hay una realidad de la frontera también. Pero ¿dónde podría ubicarla? Acá, acá, ¿cuál es el espesor de la frontera? ¿Tiene espesor? No tiene espesor. No tiene lugar la frontera. Y sin embargo, vaya si existe. Porque ella es la que termina definiendo esos dos mundos súper diferentes. En algunas cosas se parecerán, pero en un montón de otras cosas no. Entonces, la frontera como tal es ese tercer elemento que no tiene realidad, no hay un muro exactamente, el muro no es la frontera, no tiene exactamente un imaginario, todo lo que yo puedo imaginar ya le pertenece a México o a Estados Unidos, y es el elemento que diferencia a esos dos mundos que contienen cosas reales e imaginarias. ¿Vamos bien? Pregunten, ¿eh? Bien. ¿Están ahí? Porque nadie responde. A ver si se cobra como si. Ahí está. La zona estéril de los aeropuertos. ¿Qué es la zona estéril de los aeropuertos, Cintia? No sé a qué se refiere eso. Cuando, no, era casi como un chiste, pero la zona estéril es cuando pasás migraciones, pero a su vez no estás en otro lugar, digamos, es como que estás en el limbo. Bueno, sería una forma de frontera eso, ¿no? Está bien, sería una forma de frontera, sí. Pero bueno, pero es importante, hay una sola cosa que sí es diferente. Que no tiene un lugar asignado, yo no me puedo parar en la frontera, sí en esa zona estéril, que es más como un purgatorio, me parece la zona estéril, ¿no? Sí, si podemos evitar los ejemplos de aeropuertos, aviones y de todo aquello que no vamos a poder hacer por mucho tiempo, yo lo voy a agradecer bastante, bueno, por favor, Cintia, porque voy a apagar el micrófono para ponerme a llorar. Bien, sí, da que llorar saber que tal vez por mucho tiempo uno no puede viajar o ir, por ejemplo, a México si tuviera el dinero, no sé. A mí me darían ganas de llorar si tengo el dinero una vez que lo junté y no puedo ir porque está esta pandemia de porquería. Bueno, muy bien. Trabajo ahí, por eso lo relaciono. Mira que bueno, siempre pienso en la gente que trabaja en los aeropuertos. Hay algo que me atrae de los aeropuertos. No sé. Bueno, otro día. Bien, entonces, el estructuralismo es esta teoría que postula que hay tres registros y que entonces este tercer registro no tiene un contenido, no lo voy a identificar, no lo tengo que ir a buscar, no puedo hacer una representación, no es ni real ni imaginario,
y vaya si lo es, por ejemplo en la frontera. Bien, ahí va el otro ejemplo. Les dije que uno era el cotidiano, digamos, no es tan tonto el ejemplo que les doy, yo creo que sirve para entenderlo. El cotidiano tiene que ver con algo vinculado con la lingüística, ¿no? Ustedes imagínense que ahora que están de cuarentena y están súper aburridos y aburridas en sus casas y ya no saben ni qué mirar en la tele, por lo menos cuando dejan de estudiar antropología y de leer a Darwin y a estos autores que le damos nosotros, hacen zapping y pasan por un canal japonés. Y ustedes no saben hablar japonés. Entonces cuando ustedes escuchan hablar japonés, como cuando escuchan hablar cualquier idioma que no entienden, alemán por ejemplo, más difícil todavía, ustedes escuchan y escuchan un sonido continuo en el que no pueden identificar ni siquiera una palabra, ¿no? Y es un sonido continuo, es como una especie de chorro continuo de sonidos ininteligibles o sonidos asignificantes, que no significan nada, ¿no? Uno escucha eso. Bien, eso me pasa cuando escucho una lengua extranjera que no conozco. Yo paso del canal de la Deutsche Welle o del canal japonés, que no sé si habrá, y paso a un canal que habla en castellano y escucho y entiendo ese sonido. Ahora, si yo lo evalúo desde el punto de vista material, en castellano también hay un sonido continuo. Miren, de hecho, si nosotros grabáramos la clase con una grabadora de audio, tal vez lo vieron alguna vez, ¿no? Cuando uno graba el sonido tiene unos picos que van marcando, ¿no? Y en realidad, en los programas de grabación, es toda una metáfora lo que estoy diciendo, para que se entienda lo que quiero decir en un rato, uno va a encontrar como un chorro continuo y tiene picos altos y bajos. Y en el medio hay un continuo. Cuando hay silencio, desaparece. Y después hay un continuo. En el gráfico de la grabación, yo no podría identificar las palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que el sonido también es continuo. Le pasaría lo mismo a un alemán escuchando castellano, sin entender el idioma, y también de nosotros escucharía un sonido continuo. Ustedes escuchan, de hecho me están escuchando ahora. Ahora, en ese sonido continuo, ustedes hacen cortes significantes. Cortes en ese sonido que producen esos significantes o esas palabras que tienen un sentido que ustedes pueden identificar, porque ustedes ahora que yo estoy hablando identifican la palabra, identifican la palabra ahora. Pueden hacer esos cortes. Ahora, yo les pregunto, ¿esos cortes están en el sonido material? ¿En el sonido real están? No, no están. Ese corte no es algo sensible que ocurra. No es que yo hablo, hola, ahora vamos. Yo no hablo así. No hay silencios, no hay cortes entre las palabras. Esos cortes no tienen un lugar, porque ustedes no podrían exactamente partir, acá terminó una palabra y acá empezó la otra, porque el sonido es continuo. Entonces, ese corte no tiene lugar. Insisto, materialmente es continuo ese sonido. Y sin embargo, vaya si existen esos cortes. Porque yo estoy hablando y ustedes, por lo menos las palabras las entienden. Capaz que no entienden nada de lo que estoy explicando, pero las entienden las palabras. No sé, yo puedo estar explicando todo confusamente, pero entienden las palabras. Eso quiere decir que ahí hay cortes. ¿Qué serían esos cortes simbólicos o estructurales? Eso es la dimensión estructural. Es la dimensión, es una tercera dimensión, un tercer elemento que diferencia, que corta y diferencia y pone en relación, corta y pone en relación, porque al mismo tiempo está México y Estados Unidos separados pero relacionados, porque están uno junto al otro y tienen sus relaciones, corta, diferencia, pone en relación lo diferenciado y es aquello que significa, es decir, eso que le va a dar un sentido a uno y a otro. Eso es el corte, eso es el tercer elemento, que puede ser pensado como la relación sin los términos. El corte sería una relación sin términos. Es decir, el corte en tanto corte, la relación en tanto relación. No la relación de Estados Unidos y México, sino la relación en tanto relación. Como aquello que está en primer lugar. No que estaba acá una cosa, acá estaba la otra, y se pusieron en relación. No. Hay un corte que al cortar separa y pone en relación. Eso sería la dimensión estructural. Eso es lo que
descubre todo el estructuralismo que todos los autores estructuralistas manejan. Siempre hablan de este tercer elemento que no tiene lugar, no tiene lugar, no tiene identificación. Entonces lo nombrarán de muchas maneras, ¿no? Pero es un elemento que siempre está como flotando, se está desplazando, siempre está como desplazado con respecto a sí mismo, pero está siempre por ahí, porque es ese elemento estructural que está ordenando a lo real. Muy bien.